mesa. Eva, Diana, cortamos la música ya. Gracias. No sé si Oscar está con nosotros, porque Abel no me había dado el dato de si ya están. Perfecto, muy bien. Entonces comenzamos. Comenzamos la mesa. ¿Quién es el moderador? Tenemos a... A ver, déjame ver. Alfonso Rojano. Sí, Alfonso no está. Ok. Bueno, puedo empezar yo mientras tanto como moderador. Entonces, esta es la mesa número 6, que se llama Pensamiento Crítico, Argumentación y Enseñanza. Entonces, la primera ponencia que tenemos acá, en el orden sería Pensamiento Crítico en Equipo para Solución de Problemas Complejos. Y los autores son Federico Arieta, Ariel Campirán y Carlos Lobato. Entonces, pues adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Esta es la ponencia que vamos a presentar. Permítanme compartir pantalla. ¿Ya lo ven, perdón? ¿Me pueden confirmar si ya lo ven? Sí, Federico. Ok, adelante. Sí, bien, pues buenas tardes a todos. Esta es nuestra plática o nuestra pequeña charla sobre un tema que nos ha interesado acá en la Universidad Veracruzana, porque nos hemos dado cuenta que tenemos la necesidad de trabajar en grupos, en los salones de clase, con los estudiantes, pero también nos hemos dado cuenta que eso fragmenta mucho el trabajo y que necesitamos proponer un modelo o hacer una propuesta de trabajo en equipo. Entonces, es un poco la finalidad de este trabajo, proponer una estrategia didáctica, ¿no?, para guiar metódicamente el trabajo en equipo, para la elaboración de productos de aprendizaje, y le hemos denominado espirales para el pensamiento crítico en equipo. Estas espirales van a consistir en la integración de los equipos en rizomas, en pequeños rizomas, que a través de la revisión de los diferentes modelos de taller de habilidades de pensamiento crítico para solución de problemas, van a realizar vueltas de espirales crecientes, creando nodos interconectados que irán de lo más simple a lo más complejo hasta que los proyectos que los equipos desarrollan al final del curso queden completamente elaborados. Lo que queremos hacer con esta propuesta es, pues, favorecer el trabajo interdisciplinario y facilitar la transferencia de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Lo primero que nos planteamos en esta breve investigación es cómo contrastar lo que significa trabajar en equipo y trabajar en grupo. Entonces, investigando un poquito, nos preguntábamos si era lo mismo o algo diferente, y pues sí hemos descubierto algunas diferencias entre trabajar en equipo y trabajo en grupo. En el trabajo en grupo pues tiene algunas de esas características que pueden ver en pantalla, de estructura rígida y jerárquica, las habilidades de los integrantes no se complementan, no hay una visión de conjunto, suele favorecer las contribuciones individuales y la sinergia no suele ser positiva. Lo que queremos proponer o lo que hemos encontrado o descubierto es que hay algunos autores que hablan de que el trabajo en equipo tiene otras características, es decir, el liderazgo compartido,
hay una responsabilidad individual y colectiva, las habilidades de los integrantes son complementarias, las reuniones son continuas y de puertas abiertas, etcétera, ¿no? Como pueden ver allí, cuestión de los integrantes. Entonces, al notar que no es lo mismo, que son cosas diferentes, pues hemos querido llevar este tipo de forma de trabajo a los grupos fragmentados que tenemos en la clase de pensamiento crítico para solución de problemas. En esa medida hemos intentado, pues, como reconocer esas diferencias, así aquí las pueden ver de manera como más sintetizada, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Que ya mencionamos algunas antes, ¿no? Y bueno, la intención de esto ha sido el reconocer que también para el trabajo en equipo se requieren algunas habilidades de pensamiento crítico, que son una condición de posibilidad de esto. Encontramos que hay autores que hablan de eso, ¿no? Que para un pensamiento crítico, perdón, para un trabajo en equipo se requiere tener un pensamiento crítico. Entonces, al descubrir estos autores, estas ideas, pues nos hemos dado cuenta que hay una sinergia positiva entre el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, y proponemos que los universitarios, en particular los estudiantes de pensamiento crítico, trabajen de esta manera, reconociendo que la clase de pensamiento crítico y resolución de problemas se enfoca principalmente en formular problemas y plantear soluciones con herramientas de pensamiento crítico y también manejando competencias de pensamiento crítico. Ya que el pensamiento crítico favorece el trabajo en equipo, pensamos que el trabajo en equipo es el idóneo para abordar los proyectos que llevamos en la clase. Nos hemos dado cuenta también con los autores que las actitudes de un pensador crítico son las indicadas también para el trabajo en equipo y bueno, pues insisto, cómo analizar la información de la mejor manera posible, tratar de argumentar de manera clara y consistente. Los estudiantes que están en un equipo no son egoístas, son capaces de escuchar y evitar los prejuicios, y también son estudiantes que consideran que sus capacidades de análisis y razonamiento pueden mejorarse de manera continua. De esta forma, con todas estas cualidades y con todo lo que hemos visto, eso los hace grandes jugadores en equipo. Entonces, la idea es esa, ¿no? ¿Cómo, después de ver esto que estuvimos pensando, cómo logramos proponer un modelo que permita el trabajo en equipo dentro de las clases de habilidades de pensamiento? Nos damos cuenta que cuando los estudiantes trabajan como grupo y no como equipo, asumen actitudes que no favorecen su pensamiento crítico, que afectan el producto final esperado en el curso, y que el trabajo en equipo y el pensamiento crítico tienen recursividad y tienen retroalimentación, y lo que queremos es lograr esta sinergia, ¿no?, entre estas dos cuestiones, ¿no? Y así que tenemos grupos de este tipo. Aquí pueden ver las características, ¿no?, como son los grupos de la clase de pensamiento crítico de la Universidad de Veracruzana. Son de pocos integrantes, estudiantes muy jóvenes que están en su primera carrera, en ocasiones hay grupos disciplinares o multidisciplinares. Los grupos que se forman pueden ser desde binas, pero normalmente son de 2 a 6 integrantes, bueno, de 3 a 6 integrantes. Los estudiantes están en primero o segundo semestre, por lo que su escolaridad máxima es la preparatoria, una formación muy, muy limitada, y su competencia para trabajar en equipo o incluso en grupo es escasa o es muy limitada. Y entonces lo que hemos intentado es proporcionarles una forma de trabajo, que el trabajo en equipo, que les pueda permitir reconocer la importancia de las actitudes propias de un pensador crítico para emprender en un equipo un proyecto de resolución de problemas, y que de esta manera puedan pulir sus habilidades de pensamiento crítico con la práctica del trabajo colaborativo. Y pues ahora sí vamos al modelo, ¿no?, que vamos a proponer. La idea es que los equipos vayan poco a poco adquiriendo los constructos o el andamiaje teórico para poder desarrollar un proyecto integrador. Y de esta forma puedan formular un problema, ya sea disciplinar, ya sea interdisciplinar o transdisciplinar, que puedan investigar a fondo sobre el mismo y que puedan diseñar propuestas de solución que sean factibles y eficaces. Un objetivo muy importante es evitemos que los estudiantes confundan el trabajo en equipo con el trabajo de grupo,
ya que, como hemos dicho ya más de una vez, consideramos que el trabajo adecuado para el diseño de los proyectos de la experiencia educativa es el trabajo en equipo. Nos hemos basado un poco en la comunidad de indagación de Littman, y bueno, que aquí en la Veracruzana trabajó algún tiempo con el filósofo de Laval, Marcel Savart, para que los equipos se integren y que no sean formados de forma aleatoria, ¿no? Por afinidades disciplinares, o porque se conocen de antemano los estudiantes, o simplemente porque deben sumarse un equipo, ¿no? Lo que intentamos es que los equipos se conformen por intereses, que de antemano elijan problemas, elijan preguntas, que estas preguntas se voten, que estas preguntas se consensen, y una vez que ya se tienen los problemas que le interesan a la clase, los problemas que el grupo quiere trabajar, entonces ya que los estudiantes, ya sea por consenso o por votación o por decisión del coordinador, se formen equipos y entonces ya se parta desde ahí, ¿no? Bueno, una vez que los equipos están formados, pues proponemos esta dinámica de trabajo que tiene 3 modelos, y estos modelos se llaman, uno es de textura, uno es de estructura y otro es de trama. El primer modelo es el de la textura, que le hemos llamado espiral para el pensamiento crítico en equipo, y este modelo de textura es para el trabajo fino, los detalles, las tareas sencillas que requieren precisión, que requieren un trabajo más metódico. Y bueno, consta de 3 fases o de 3 vueltas y 3 nodos que se van a repetir en cada vuelta, algo así como 3 fases por 3 nodos, formando una red espiral creciente que coadyuva en alcanzar un resultado en equipo. Y aquí es importante destacar, bueno, que lo que queremos evitar es esta forma de trabajo a veces un poco aislada, independiente, de corta y pega. Yo hago mi parte, tú haces la tuya y después nos la sumamos y a ver qué sale, ¿no? Sino como tratar de darles una herramienta para que ellos puedan trabajar en equipo y todos estén como integrados y siendo constantes en el trabajo. Estas son las fases y los nodos de este primer modelo. Entonces, la primera fase, que es la carga o el constructo base, y que pues es la que ya realizan los 3 integrantes del equipo. Estamos tomando como base un equipo de 6 personas, aunque esto se puede autoorganizar. Después, otros integrantes, por ejemplo, 4, 5 y 6, van a realizar la fase intermedia, lo que llamamos proceso, autorregulación y la revisión y observaciones. Y la fase 3 sería la fase final, donde los 6 integrantes del equipo, o los que sean, llevan a cabo la revisión de lo que se ha hecho antes, ¿no? O sea, de las observaciones, y lo llamamos descarga, y entonces ahí se da el constructo final, ¿no? Los ajustes finales y el cierre. Y los nodos de cada vuelta, de cada fase, son la investigación, o investigar, analizar y elaborar. Y estos 3 nodos se van a repetir en cada vuelta del proceso de trabajo en equipo. Tenemos aquí un poco la idea, un poco el modelo, así de manera un poco general, aquí representado, donde podemos observar la carga, ¿no? Cada vuelta va pasando por los tres nodos, ¿sí? Por la investigación, el análisis y la elaboración. Y así, en la siguiente vuelta, que es la fase 2, que es el procesamiento, con las observaciones y la autorregulación sobre la tarea que se están realizando, y la última vuelta, donde ya todos participan del mismo modo en la parte de la investigación, el análisis y la elaboración, y por fin el producto terminado, y ya sale como la descarga, ¿no? Entonces es un poco el modelo que proponemos para el trabajo en equipo. Pero este es el modelo de la textura. También hemos intentado proponer un modelo un poco más, que combina este modelo también, y que le llamamos el modelo de la estructura. EPC, SPC. Así como hay una espiral para el trabajo en equipo, también tenemos una espiral para el trabajo sobre los modelos que manejamos en la clase. En la clase se ven varios modelos y cada modelo se va revisando uno tras otro, bueno, de manera subsecuente, y normalmente los estudiantes utilizan los modelos para darle una perspectiva diferente
al trabajo que realizan. Sí, yo tengo una analogía, espero que no me salga mucho del punto, ¿no? Como cuando revisamos una escultura y nos paramos en diferentes puntos de la escultura y la vamos comprendiendo desde diferentes perspectivas, ¿no? Los estudiantes usan diferentes modelos de habilidades de pensamiento para tratar de comprender un tema y un problema, y en cada punto, en cada vuelta, van descubriendo aspectos, características diferentes del problema, van enriqueciendo su comprensión para formular el problema, para comprenderlo, lo van investigando y al final ya tienen elementos para poder hacer una propuesta de solución. Entonces tenemos esto, ¿no? Una espiral para el trabajo a través de los diferentes modelos que se revisan para la construcción del proyecto. Y se llama, repito, espiral de la estructura. Y cuenta pues con algunos nodos que vamos a ver aquí ahora, y las vueltas pues depende de cuántos modelos se puedan trabajar. Esto lo dejamos abierto porque si esto se puede utilizar en otras experiencias educativas, en otros cursos, en otros ámbitos, es posible que el tema o el problema que se trate se revise desde con más o menos modelos, y entonces dejamos esa posibilidad de que se pueda aplicar en otro aspecto. Los nodos de esa red espiral serían la problemática, la fundamentación, el diseño y propuesta de solución y la implementación. Y cada una pues implica aspectos diferentes. La problemática, reconocer y plantear el fórmula de problemas, comprender la situación problemática, el contexto, el entorno, etc. La fundamentación es como elaborar el marco teórico, recolectar datos duros, construir argumentos y también elaborar explicaciones. El diseño de solución pues ya tiene que ver con que los equipos ya han logrado también hacer propuestas de solución. Muchos de los modelos que se manejan, algunos modelos hacen más énfasis en la parte de la problemática y la fundamentación, otros modelos se enfocan más en el diseño y propuestas de solución. Por ejemplo, estoy pensando en un modelo de Bradford y Stein que se llama Ideal, o el modelo de Aprobe de Carlos Sainz, están más enfocados en la solución, pero modelos como el modelo de Illescas, que es de las fases de un problema, que está basado en un modelo de las ciencias médicas, o el modelo ACRISPRO, también de Juan Carlos Arias, pues también a veces se enfocan más en comprender el problema, ¿no? Bueno, después también tenemos, la implementación, por supuesto, es el último nodo, ¿no? Donde el estudiante, pues, se reflexiona sobre los efectos colaterales, las ventajas y desventajas de los modelos, y tenemos aquí también un poco la idea, ¿no? La idea de este segundo modelo es que los estudiantes vayan haciendo las vueltas por cada modelo, y en cada nodo de la FCSP lleven a cabo una pequeña EFSE donde se cumplan los elementos que ya mencionamos de investigar, analizar y elaborar, de forma tal que realizan una EFSE en cada nodo del primer modelo, y después en la segunda vuelta con el siguiente modelo vuelven a realizar las tres fases, siempre trabajando en equipo, y de esa manera suponemos que se logra una revisión metódica, cuidadosa, puntual, y se va logrando el proyecto tejerlo con un trabajo muy compacto, muy cohesionado, donde los equipos están trabajando de esa manera, aportando, por supuesto, una colaboración utilizando también actitudes del pensamiento crítico. Se enfatiza mucho eso, ¿sí? Que todos contribuyan, que sea un liderazgo horizontal o compartido, que no haya como un trabajo aislado ni separado, y todo lo que mencionamos antes que tienen los integrantes de un equipo, a diferencia de los integrantes de dos grupos, que como decíamos son más fragmentados. El último modelo que tenemos aquí, bueno, voy a mostrar nada más, perdón, un poco cómo se maneja este modelo, ¿no? Esto va de abajo para arriba, ¿no? Una vuelta en espiral consiste en la reflexión crítica de una situación problemática compleja. En la segunda vuelta, o se sigue avanzando, desde un modelo se cubren los 4 nodos. Al interior de cada nodo se realiza una EFSE, ¿no? De 3 fases y 3 nodos. Cada vuelta de la espiral, de la estructura de este modelo, a la vez posee carga, proceso y descarga, y la descarga se convierte en una parte importante de la carga de la segunda vuelta, y así de manera sucesiva, hasta que se completa la espiral de acuerdo al número de modelos que se van a revisar para tratar de comprender ese problema o esa situación compleja problemática que el equipo está revisando.
o que el equipo está observando, ¿no? Sin embargo, en la clase de habilidades de pensamiento y de pensamiento crítico para solución de problemas, hay más de un equipo, hay varios equipos y también nos preocupa que estén conectados, que su trabajo lo reconozcan, que se retroalimenten, que se coevalúen y entonces proponemos un tercer modelo, ¿no? Que es la trama. Entonces tenemos ya textura, tenemos estructura y ahora tenemos la trama y le llamamos trama, rizoma, EPSE, SPC. Y bueno, esta trama también nos habla de la flexibilidad del modelo y que consiste en que la espiral de la textura es independiente de la espiral de la estructura y que puede variar dependiendo del número de ciclos que se requiera, ya lo había mencionado. En una clase de taller trabajamos 17 semanas y los equipos abordan una situación problemática con diferentes modelos. Aquí mencionan los ejemplos de modelos que manejamos. Federico, Hipercol de Campirán. Perdona la interrupción, te quedan 5 minutos. Gracias. Sí, estamos a tiempo. Hipercol, Acrispro, DICOP, TRIS, Ideal y periodos de Yescas, que mencionaba yo, entre otros, ¿no? Y se puede realizar el trabajo en equipo con el modelo propuesto, con este modelo que estamos mostrando aquí, ¿no? Proponemos, pues, un modelo de coevaluación también. Cada equipo se entrelaza con otro equipo de forma rizomática y este a su vez con otro. Se crea una trama hasta que están todos los equipos conectados y esto lo manejamos como una posibilidad, una red compleja que conecta a todas las espirales de los otros equipos. Inicialmente se puede retroalimentar a otro equipo en particular durante cada vuelta del proceso. Tenemos aquí un poco, digamos, la idea del modelo, donde cada espiral que ustedes observan es un equipo y estos equipos van a coevaluar a otro equipo que les va a dar el insumo, ¿no? de sus productos, de sus elaboraciones, y entonces este equipo realiza una EPSE, ¿sí? Es decir, investiga, analiza y elabora en 3 vueltas diferentes y después retroalimenta al siguiente equipo, ¿no? Que este insumo lo recibe como una carga que también a la vez va a modificar lo que ellos estén y continúen elaborando, y este equipo a la vez va a conectar con el tercero, y se podría imaginar un círculo donde todos los equipos están conectados y también unos con otros, ¿no? Entonces, esa es una sola imagen para mostrar cómo podría empezar a hacerse esa interconexión entre los diferentes equipos, ¿no? Y esa es una idea que estamos proponiendo de manera, entendemos que es un modelo que tiene que probarse, que estamos apenas en esta parte de concebir una forma de trabajo que sea en equipo, que no sea en grupos y que tenga esas cualidades que hemos mencionado que debe tener el trabajo en equipo y que permita que se trabaje de manera metódica, de manera ordenada y que eso permita también que se puedan trabajar yendo de lo más simple a lo más complejo y construyendo tanto desde los pequeños equipos de la clase hasta el conjunto o el rizoma general de todos los integrantes de una clase, como las que tenemos en los cursos del taller. Bueno, unas pequeñas conclusiones. Pues entendemos que el trabajo sistemático en equipo es una asignatura pendiente dentro de la materia, que esta propuesta es un esfuerzo inicial de reflexión sobre una carencia que pensamos que debe ser subsanada y que este modelo permite avisorar una forma de trabajo metódica que, repito, va de lo más simple a lo más complejo, que ese es el inicio de una estrategia didáctica que debe pasar por diversos protocolos de ensayo y error y llevar a cabo las adecuaciones que resulten necesarias, que hay aspectos cruciales que se han dejado intencionalmente abiertos a la autoorganización de los equipos de trabajo porque queremos permitir la aplicación en diferentes contextos educativos. Y también confirmamos que la fragmentación del esfuerzo común ante una situación problemática compleja implica pues pérdida de tiempo y compromete la eficacia y la eficiencia en la búsqueda de soluciones. Y consideramos que este modelo puede contribuir a evitar esa dispersión de esfuerzos, de recursos, de tiempo. Bueno, ahora únicamente le concedo la palabra, o le pido la palabra a Campirán para que dé alguna conclusión también de forma personal. Ariel. Yo no veo a Carlos, ¿verdad? Es que me comunicó que tuvo un problema y tuvo que... Ok, lo que yo creo que Carlos se quedó con ganas de comentar, pero ya no estuvo. Es que
Por un lado, en la Veracruzana estamos observando, como en muchas instituciones, que cuando tenemos grupos grandes y hay que ir sacando, desahogando una serie de niveles de comprensión, lo mejor es que interactúen los estudiantes y nosotros apartarnos un poquito como docentes. Pero el trabajo de equipo no está bien armonizado, no tiene mucha, digamos, no tiene un modelo detrás, para eso es este modelo. Pero lo que Carlos también nos ha aportado es que aun cuando ellos en la Universidad de Tabasco no tienen un curso de pensamiento crítico como el nuestro para trabajar en equipos, en una clase de química, cuando están enseñando química y se le pide a los estudiantes que hagan un trabajo colaborativo y lleguen a ciertos resultados, se les dificulta mucho porque no entienden cómo pueden trabajar en equipo. Y entonces se dividen las tareas al algarete y hacen la tarea como pueden, y en ese sentido no cuentan con un modelo como el que les estamos tratando de construir juntos. Yo creo que básicamente es lo que tal vez Carlos Lobato hubiera querido comentar, que este modelo es tan relevante para cuando uno da clases de pensamiento crítico y requiere equipos de trabajo colaborativo, como en otro tipo de cursos donde se requieren obligadamente trabajos de equipo, pero no se les dice al equipo cómo pueden trabajar. Y esta es un poco la idea de crear esos tres modelos que conjuntamente resuelven la parte de la textura, o sea, del trabajo de investigación, el refinamiento de los conceptos, el ir diseñando y después ir compartiendo en la estructura y al final entre equipos que se vayan retroalimentando. Yo creo que eso es lo único que podría yo decir de manera sumaria, por si algo no se comprendió. Bien, muchas gracias. Entonces, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Déjeme ver. Primero, Jesús Jasso, por favor. Hola, Jesús. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto escucharte, Ariel. Federico, muchísimas gracias por esta charla, una estupenda charla como siempre. A mí me gusta mucho escuchar sus propuestas. Son propuestas que evidentemente se han desarrollado a lo largo de los años y que parte de esto es una novedad desde el cuarto Simposio Internacional de Pensamiento Crítico que se hizo evidentemente también allá en la sede de la universidad donde ustedes trabajan. Mi participación es particularmente para comprender la teoría en general, ¿no? Creo que es una teoría, es una propuesta muy interesante. Sin embargo, tengo tres dudas muy específicas. La primera, como ustedes saben, la literatura más importante que existe entre los teóricos de pensamiento crítico son aquellos que están incluidos desde perspectivas educativas sobre el pensamiento crítico, donde se piensa que el PC es un conjunto de habilidades concentradas y aplicadas a grupos de trabajo, por una parte, pero por otra parte también existen estos enfoques o teóricos del pensamiento crítico que se autodenominan cognitivistas, en donde hacen una diferencia exhaustiva, radical incluso, entre el conjunto de habilidades que se pueden trabajar dentro de equipos de trabajo con la noción o una noción particular de pensamiento, como un fenómeno específico. Entonces, en este sentido, me gustaría saber su opinión, si esta propuesta tiene que ver con el primer caso o rescata a alguna posición respecto a una consideración cognitivista del tipo de pensamiento que sería el pensamiento crítico. Por otra parte, desde este modelo, Ariel, Federico, ¿cómo explicarían la diferencia dentro de los equipos de trabajo? ¿Cómo explicarían la diferencia entre distorsiones cognitivas en los participantes? O sea, una vez que ustedes están trabajando ahí y que pueden ubicar estas distorsiones o estos patrones de pensamiento incorrecto, donde se sostienen creencias injustificadas, mal motivadas, cómo esta propuesta puede dar una solución a esto y cómo tienden a poder revertirla, ¿no? La distorsión cognitiva.
Y por último, me gustaría muchísimo, porque creo que es un concepto central en la propuesta, que están entendiendo particularmente, así de una manera muy sencilla, por vueltas en espiral hacia la reflexión crítica. Entonces, les agradezco mucho, Ariel, Federico, muchas gracias. Les pido que sean breves para que no nos pasemos de tiempo, por favor. Las respuestas y las preguntas. ¿Y si oímos todas las preguntas? Perfecto. Entonces, eso sería... Bueno, Raimundo. Raimundo tiene la palabra. Muy interesante. Desde hace décadas hemos estado comentando el beneficio que puede tener para la didáctica de la lógica el que se trabaje en equipo. Si no me falla la memoria, mencionamos estudios, por ejemplo, en China, sobre la enseñanza de ciencias formales, etcétera. Pero hacía tiempo que no retomábamos esto con cuidado. Y me llama la atención que varias de las actividades de la academia tratan de ser actividades en equipo, no solamente en grupo. Entonces me pregunto si ustedes pueden dar algún ejemplo concreto de cómo aplicar esto, número uno, para una clase de lógica. ¿Cómo hago trabajo en equipo para que mis alumnos aprendan, qué sé yo, tablas de verdad, por ejemplo? Número dos, ¿cómo hago yo para que el taller de didáctica de la lógica trabaje más en equipo y no solamente sea una persona exponiendo sus ideas ante un grupo? Y especialmente ya que estamos aquí, ¿cómo aplico estas ideas sobre el trabajo en equipo para que Abel o David o la siguiente persona que organice un encuentro internacional de didáctica de la lógica pueda fomentar el trabajo en equipo durante un encuentro internacional como este? Ariel, por ejemplo, favorece mucho el que no tengamos nada más las presentaciones, sino que haya además una persona que comente el trabajo y que después haya la oportunidad de que se responda a los comentarios y después se trabaje con el auditorio. Hay las propuestas de tener talleres, de preparar lo que sería más o menos, creo que la carga que ustedes llaman, la semana anterior al encuentro internacional, para que la gente tenga más herramientas para colaborar durante la semana. Que haya, por ejemplo, sesiones temáticas donde el mismo problema se aborde desde diferentes disciplinas o diferentes perspectivas teóricas, diferentes experiencias, aspectos prácticos, aspectos más abstractos, etcétera. O sea, creo que ha habido bastante intento desde las primeras sesiones allá en Veracruz en el siglo pasado, que Ariel empezó, por tener no solamente un trabajo de grupo sobre didáctica de la lógica, sino también un trabajo en equipo. ¿Qué pueden ustedes sugerir, contribuir para que mejoremos la manera como hacemos nuestras clases de lógica, nuestros talleres de didáctica de la lógica y nuestros encuentros internacionales como un trabajo más plenamente de equipo y no solamente grupal? Gracias. Gracias, Raimundo. José Martín, por favor, formulas tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo solamente quisiera saber, o quisiera solicitar, que por favor expliciten cuál es cómo sería el rol de las y los docentes en estos modelos espirales. O sea, qué papel juegan las y los docentes. Nada, muchas gracias. Entonces, pues, no sé, ¿qué es? Ariel, digo algo brevemente y ya te dejo que tú veas más, refines lo que yo pueda decir, que seguramente hará falta. Bueno, a mí me parece, voy a empezar primero con Raimundo, las preguntas de Jesús como que las siento un poco más complejas, pero voy a intentar Raimundo pide cosas muy específicas,
y yo creo que no tengo una respuesta definitivamente a sus preguntas, pero me parecen preguntas muy estimulantes, porque me parece que independientemente de que les sea una propuesta muy pequeña esta y muy apenas está, digamos, naciendo o se está gestando, creo que es muy estimulante que el tema sea tan importante y que haya tantas inquietudes de cosas que se pueden hacer con modelos de trabajo en equipo. Entonces, esto es una aplicación que se hizo muy específica para poder trabajar en los grupos de habilidades de pensamiento de la Universidad Veracruzana, que tiene ya, digamos, una cierta sinergia, una cierta forma de trabajo, una metodología muy determinada, porque vemos diferentes modelos, y también para un trabajo, no sé, con el doctor Lobato allá en Tabasco, para el trabajo en laboratorio, ¿no? Hay un trabajo más teórico-práctico, ¿no? Ellos hacen muchas prácticas en laboratorio o a través de programas de simulación de reacciones químicas, etcétera, también allá en su universidad. Creo que pide Raimundo, insisto, un ejemplo de una espiral de este tipo en una clase de lógica, o cómo se puede hacer esto aquí en una IDL. Y me parecen preguntas muy estimulantes porque definitivamente lo que yo destaco es que sí se requieren crear ese tipo de dinámicas o de modelos. Entonces, pues más que no podría en este momento, yo no podría, quizás se puede hacerle, dar un ejemplo concreto, pero me parecen preguntas muy, muy estimulantes y muy interesantes para poder pensarlas y ver que esto, que creo que es una preocupación, yo creo, sospecho, independientemente de cómo se haya podido presentar esto, que es una preocupación genuina que tenemos los docentes, ¿no? Para poder enriquecer el trabajo dentro de una clase, dentro de un salón, dentro de un grupo que a veces hacen y se dispersa mucho el esfuerzo, ¿no? Como trabajamos de manera aislada. Entonces creo que vale la pena reimaginar esto. Con respecto a lo que pregunta Jasso, yo lo que puedo mencionar es que, pues definitivamente sí hay como dijimos que dejamos algunos aspectos, ¿no? A la autorización de los equipos, no me parece muy interesante lo de las instrucciones cognitivas. Definitivamente son cosas que tienen que, como que factores que tienen que meterse al modelo, pero yo creo que el hecho de que haya precisamente, quiero también conectar con la pregunta que hace Martín, es el docente, el coordinador, es el observador externo que está, por supuesto, revisando todo ese trabajo en equipo y que puede intervenir cuando perciba o se dé cuenta que algún estudiante está precisamente funcionando de una forma errónea o equivocada. Yo creo que precisamente lo que se busca es que el equipo se autorretroalimente, perdón por la expresión, en esas vueltas que intentan que la carga, el proceso de la descarga sean demasiado finos, ¿no? Bueno, esas ideas de rizoma, ¿no? De Deleuze y de Guattari, ¿no? Y también un poco los entes del tercer tipo que maneja Morán, pues tienen que ver con esta idea de que el grupo, perdón, el equipo sea como una especie de organismo, ¿no? Que se autorregula a sí mismo, ¿no? Pero bueno, evidentemente depende también qué elementos pongamos en la carga. En el trabajo que habíamos escrito, bueno, que no está todo ahí, sí se mencionan algunas cosas muy pequeñas sobre cómo se tienen que organizar los equipos, y hay cosas que no se pudieron poner en el pandero también porque nos pedían una ponencia muy cortita, muy pequeñita, ¿no? De muy pocas páginas y no cabía todo, pero también estaban esas preguntas, ¿no? De cómo hacemos que el equipo se autorregule, de que el equipo no cometa errores, de que el equipo no se traicione a sí mismo, ¿no? Bueno, supongo que eso es lo que puedo contestar, pero la primera pregunta de Jesús Castro, pues se la dejo a Ariel, está el cognitivismo. Y sobre la pregunta de Martín, bueno, creo que lo mencioné un poquito, creo que ese es el papel, y sí, no se mencionó, eso es cierto, en esa presentación no se mencionó. Ariel, perdón. Sí, Ariel, si pueden brevemente, por favor. Sí, yo voy a juntar un poco la reflexión que hizo Jasso con lo que pregunta Raimundo, porque si queremos mejorar el IDL, queremos mejorar las clases de lógica, debemos mejorar como razonadores, como pensadores críticos. Y a veces nosotros mismos aquí a veces no tenemos un comportamiento como razonadores críticos. Aquí también hay distorsión cognitiva. Entonces, yo creo que los modelos que estamos proponiendo es porque queremos sistematizar. O sea, ya basta de seguir ensayando y hemos hecho cosas grandes, pero a veces no nos reconocemos cómo es que las logramos. Y seguramente que muchas cosas que nos han salido bien aquí fue porque Dios nos ayuda. Dios es muy grande, aunque no crean algunos. Y otras cosas nos han salido bien porque hemos sido muy buenos pensadores críticos, hemos sabido
crear la sinergia adecuada de nuestras habilidades de pensamiento. Unos son muy buenos analíticos, otros son más críticos que analíticos, otros son muy buenos argumentando, otros son muy buenos evaluando, y no hemos podido sistematizar. Y esta es la idea de este modelo, poder tener una propuesta de trabajo colegiado, de trabajo en equipo, pero no nada más de vamos a hacer equipitos, vamos a hacer mesas y ahí dividan las tareas. No, vamos a regular. Cuando empieza el movimiento espiral se dice es que hay tareas específicas, pasar por nodos específicos que serían ciertas tareas cognitivas, después tareas metacognitivas. Eso le da chance a que el grupo vea varias veces, como lo propone el mismo modelo Cole, con las mismas habilidades van refinando el trabajo y van haciendo que uno avance, porque la idea de la espiral es que uno va avanzando. Y la distorsión cognitiva puede estar en el nivel de la investigación, de la textura, puede estar en el nivel de la autorregulación, en el nivel de segundo nivel, o incluso al final, cuando se vuelven a ver todos, dicen, ay, aquí nos faltó investigar bien. Aquí, o sea, ellos mismos se van a reconocer. Entonces, la respuesta a Martín sería, nuestro rol debe ser vigilar estos rizomas, vigilar estas espirales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Si no nos volvemos así, estamos haciendo el trabajo por ellos, en vez de que ellos sean los que poco a poco se van como encontrando y van reconociendo su pensamiento crítico. Creo que estamos en la primera línea de lo que tú propones, Jaso. El pensamiento crítico lo entendemos como una conjunción de habilidades donde el docente las va a integrar, pero no como diciendo, tú eres bueno en esto y tú eres bueno en esto. No, todos van a acabar siendo buenos en todo, porque tienen que ser responsables del trabajo. Pero se les va asignando tareas que uno va viendo que va avanzando la investigación. Bueno, me voy a, como dice Federico, me voy a seguir pensando cómo le haríamos para una propuesta de aplicación en el TDL y una propuesta para una clase lógica. Yo obviamente lo estamos aquí pensando cómo lo aplicamos en nuestro taller de habilidades de pensamiento crítico, pero pues no creo que diste mucho de lo que hacemos ya a la hora de la práctica en nuestras propias clases, porque pues somos los mismos docentes, no es que seamos otros. Pero eso yo creo que es una experiencia de cada pensador crítico. Bien, muchas gracias. Entonces, pues vamos con la segunda ponencia. Muchas gracias por las respuestas y por las preguntas. La ponencia es Desarrollo de la argumentación escrita y el diálogo argumentado por medio del sistema, y está a cargo de Larisa Enríquez y Mirna Hernández. Adelante, por favor. ¿Desean que les avise cuando falten 10 minutos, 5 minutos? Yo creo que sí, gracias, porque si no, luego nos colgamos hablando. Bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues un gusto poder estar con ustedes nuevamente y escuchando también las pláticas tan interesantes y las propuestas que acabamos de oír, ¿no? Nosotros queremos compartir con ustedes también un trabajo que estamos desarrollando desde la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, y parte de ello habíamos empezado en la sesión de ayer, tuve la oportunidad de platicarles un poquito desde la parte de la medición que estamos haciendo de la evaluación de las habilidades argumentativas, pero ese trabajo en realidad descansa en el lugar donde se generan todas estas tarjetas de ideas que contienen las argumentaciones que escriben los estudiantes, están ocurriendo en un sistema en línea que se llama Argumente. Entonces, ya mencionaba el día de ayer que la idea de empezar a incorporar un modelo de argumentación fue con la finalidad de poder lograr mejores aprendizajes más significativos con los estudiantes. De hecho, son habilidades también propias del pensamiento crítico, ahorita que estaban hablando del pensamiento crítico, las que se van desarrollando a través de este ejercicio de argumentación, ¿no? Los estudiantes tienen que investigar, tienen que analizar información, tienen que valorar evidencias, tienen que
contrastar con ideas previas o concepciones que tienen y de esa manera empezar a construir argumentos fundamentados y buscar las evidencias que los sustenten. Nosotros que atendemos principalmente a la comunidad de universidad abierta y educación a distancia, pues nos encontramos con estudiantes donde el diálogo, la comunicación y la argumentación ocurren por escrito, ya sea en un foro de discusión, ya sea en los trabajos que tienen que entregar. Los alumnos, si bien existen plataformas como esta, como Zoom, realmente son pocos en educación a distancia los encuentros en tiempo real que ocurren con los estudiantes. Las dinámicas de trabajo, las diferentes actividades que tienen los estudiantes hacen difícil tener encuentros en tiempo real. Entonces, todo se soluciona de manera escrita. De ahí también esta importancia y este gran reto de ayudar a los estudiantes a poder escribir de una manera mucho más sólida. Y bueno, ahorita escuchaba esta parte que también mencionaban en del reto de trabajar con grupos grandes y donde en determinado momento como a veces la solución termina como conformarlos en equipo. El modelo DDS, que es con el que hemos estado trabajando, de hecho, justo surge con la idea de poder tratar de conciliar los modelos y los enfoques centrados en el alumno, donde tratas de escuchar y de atender las necesidades y las particularidades de cada uno de ellos, pero en grupos grandes. La autora del DDS, Yukari Makino, pues, lo concibió en un esquema de cursos donde tiene 250 estudiantes. Y decía, es que no me da ni siquiera tiempo de que pudiera escuchar a cada uno de los estudiantes. De ahí la idea de poder trabajar con las tarjetas de ideas de manera individual, recoger la información de los estudiantes y después ya generar un diálogo. Entonces, esta estrategia del modelo DDS subyace en un modelo más amplio que es la construcción del mensaje, la cruz de construcción del mensaje. Y déjenme mostrarles esta cruz. Esta cruz a la que se refiere Makino considera 7 elementos, donde tenemos en el centro una tesis, una aseveración, una hipótesis, y sobre la cual en el ala derecha lo que vemos es un trabajo individual donde que se trabaja de manera lógica sobre esta tesis. Se buscan las evidencias, se buscan las especificidades a partir del contexto en el que se plantea dicha tesis. Y eso le va dando un significado diferente. Cuando Makino recoge todas las tarjetas de ideas que ocurren en este nivel, en el ala derecha, y lo presenta ante el grupo, las diferentes antítesis que se ofrecieron y las síntesis, entonces empieza a construir un diálogo argumentado con el grupo. Pero ella ya lleva trabajado de manera previa al haber recogido en las tarjetas de ideas toda esta información. Entonces, lo que dice de manera breve esta cruz de construcción del mensaje es que del lado derecho de la cruz se trabaja la parte lógica, de la parte izquierda se trabaja el diálogo argumentado. Y se da un contexto, el significado se obtiene de esta tesis a partir del contexto en el que se aterriza esa misma aseveración y el valor que se le empieza a otorgar de cada estudiante, que entonces eso lo vamos a ver vertido en las opiniones que generan y las nuevas hipótesis que puede surgir de cada uno de ellos o de manera grupal para volverse a trabajar nuevamente en una nueva tesis. Entonces, de manera rápida, eso es lo que dice el modelo DDS. Comentábamos que del 2015 al 2017 tuvimos la oportunidad de estarlo trabajando con los estudiantes del sistema abierto y a partir de esa experiencia, donde participaron 40 profesores y se atendió a más de 1,500 alumnos, donde vimos, y así nos lo hicieron saber tanto los profesores como los estudiantes, las habilidades que estaban poniendo en juego, tanto de búsqueda de información, de investigación, de fundamentar, de cuestionarse ellos mismos si a la hora de construir los argumentos iban a ser válidos o no iban a ser válidos.
no nada más vieron estas habilidades los profesores del sistema abierto, sino que también los estudiantes tenían un papel más activo. Y entonces empezaron a ser mucho más responsables de su propio proceso de aprendizaje. Ayer comentábamos, y lo mencioné en el chat, los estudiantes mismos se apropiaron del modelo y ellos se planteaban sus propias tesis para otras asignaturas donde a lo mejor el profesor no estaba trabajando con el modelo DDS. De esa forma, ellos lo identificaron como una estrategia que les fue exitosa para poder estudiar y para poder cumplir con el programa y entender sobre todo los contenidos de ese programa. Entonces, cuando terminamos con esa experiencia, dijimos, bueno, ¿cómo extendemos esto mismo a los estudiantes del sistema a distancia de la UNAM? Porque esto lo estamos trabajando de manera presencial todos los sábados cuando son las asesorías. ¿Cómo trabajamos y qué les ofrecemos si son estudiantes que están a distancia? Pues tiene que ser un trabajo que ocurra en línea. De esa manera empezamos a diseñar Argumente. Adelante, Mirna. Gracias, sí. Como mencionaba Larisa, para poder hacer la automatización de esta experiencia, tanto del modelo, pero de la experiencia que ya se tenía en haber automatizado este trabajo con los grupos de sistema abierto, entonces era como muy lógico y natural de ahí brincar a extenderlo a un sistema que nos permitiera llevarlo a una población más amplia, tan amplia como cualquier profesor o alumno interesado en mejorar sus habilidades de argumentación. Entonces, bueno, recuperando la experiencia de ese uso del modelo DDS en sistema abierto, entonces se decidió crear un sistema en línea. Queríamos también brindarles la misma experiencia que tenían los alumnos en un ámbito presencial, enriquecerlo con esas experiencias al trabajar en línea. Y para esto necesitábamos crear una herramienta que permitiera lo mismo que propone el modelo, ¿no? La creación y almacenamiento de esas tesis que son con lo que trabajan los alumnos, cómo resolverlas, que nos diera un espacio para resolverlas, para calificarlas y de alguna manera tener este registro de lo trabajado como experiencias completas. Es decir, no solo íbamos a almacenar las tesis creadas por los profesores, sino lo que queríamos también era almacenar las experiencias de manera que alguien que quisiera aprender a utilizar este sistema para argumentar pudiera retomarlas. Entonces, a propósito del título de esta presentación, por ejemplo, necesitábamos que el sistema tuviera dos espacios, uno conocido como el aula cerrada y otro como el aula abierta. El aula cerrada es precisamente ese espacio donde pretendíamos que los estudiantes inicien, porque en ese se les guía para mejorar su argumentación escrita. Ya teniendo claro cómo hacer esta argumentación, ellos pueden hacer uso libre del aula abierta, que justamente fomenta el mismo diseño del espacio, fomenta el diálogo argumentativo, ya que tienen espacios de intercambio de argumentos y donde pueden ver unas discusiones completas. ¿La que sigue, Larisa? Entonces, bueno, para desarrollar el sistema empezamos con algunas consideraciones de diseño que tienen que ver sobre todo, como les mencionaba, con recuperar las necesidades planteadas en el modelo y también la experiencia de uso que ya se tenía en aplicar el modelo en la población del sistema abierto. Entonces queríamos sobre todo automatizarla, que es el propósito del sistema, y ya sistematizar estos procesos que habían ocurrido ya con el uso del DDS. Necesitábamos entonces poder almacenar esas tarjetas de idea, que son la unidad didáctica básica que le decimos, porque es el lugar donde los alumnos trabajan las tesis planteadas por los profesores y donde ellos pueden plantear sus argumentos y contraargumentos. Queremos también poder guardar el historial de estas tarjetas resueltas y calificadas, por lo que les decía de no solo guardar como las evidencias mínimas, sino todo el registro de esa operación de cada trabajo en la tesis, y en el caso de que las tesis se usaran en un curso completo, bueno, de la operación que tuvo Argumente como parte de ese curso completo.
también de compartir las tesis y tarjetas de idea de manera que los usuarios pudieran, tanto los docentes como los alumnos, compartirlos con la comunidad, ya sea del aula cerrada o después con el aula abierta, y de dar esta posibilidad también a los alumnos, pensando en el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo, de irlos liberando un poco y a partir de que ellos vayan mejorando sus habilidades argumentativas, que ellos sean capaces de crear sus propios grupos de estudio y sus propios espacios donde argumentar. Entonces, bueno, como decíamos, nos pareció una parte fundamental crear ese espacio para el diálogo argumentativo donde ellos sigan participando de manera libre. La que sigue, Entonces, bueno, en resumen, el mismo proceso que les ha explicado Larisa de manera manual, no digital, bueno, es la que llevamos al sistema. En este proceso, la base es, como decíamos, la tesis que es diseñada por el profesor a partir de los temas que va revisando. Como se ha utilizado en las experiencias en las que hemos trabajado, el mismo profesor que imparte un curso usa Argumente como parte complementaria de plataformas o de sus cursos en sistema abierto, y entonces al ir terminando las unidades didácticas, se usa Argumente para trabajar alguna o algunas tesis que tengan que ver con ese tema o unidad ya estudiada, y con eso los alumnos la resuelven, ponen sus argumentos, sus contraargumentos. Después un alumno guía, que es como un adjunto del profesor, le ayuda al profesor a calificar en el caso de que exista. Si no tenemos ayudante guía, entonces el profesor es el encargado de revisar estas tarjetas que llenó el alumno, y al hacer el cierre de cada tesis trabajada también puede mostrar al grupo una retroalimentación de las respuestas, argumentos, contraargumentos y evidencias que han trabajado los estudiantes en el grupo. De esta manera, bueno, podemos tener un espacio en donde haya ese intercambio de opiniones de los mismos alumnos enriquecidos por el profesor. Y bueno, como último elemento de este diseño del sistema, en la que sigue, Larisa, tenemos la tarjeta de ideas que, como les comentaba, es la... Quedan 10 minutos, disculpen. Sí, gracias. Es la unidad básica de didáctica, porque es donde los alumnos resuelven la tesis planteada por el profesor. Tiene elementos que permiten hacer su gestión en el sistema, como la vigencia, determinar quién es el alumno guía que está trabajando con esa tesis, el nombre del alumno, y los elementos propios que plantea el DDS, como otorgarle un valor a esa tesis, presentar argumentos y evidencias relacionadas con ello, así como un espacio para que los alumnos pudieran plantear dudas. Lo dejo hasta aquí porque Larisa va a entrar al sistema en directo para que puedan ver ustedes cómo funciona. Gracias. Sí, gracias, Mirna. Déjenme, dejo de compartir, nada más que me vea la barrita de compartir porque no la veo. Para poder entrar al sistema. Entonces, la dirección en la que ustedes pueden ver el sistema es https://argumente.coayet.unam.mx. Lo que ustedes ven en pantalla, pues es la portada, donde de manera breve se explica que contiene las dos aulas, el aula abierta y el aula cerrada. Creo que no se está desplegando, sí. El aula cerrada, a final de cuentas, es un grupo donde hay un profesor, hay estas figuras que es el estudiante guía y el alumno, y el aula abierta, que es un espacio más libre donde incluso a lo mejor ni siquiera necesito registrarme y puedo entrar como observador, o si en determinado momento sí ya quiero formar, participar activamente en un diálogo argumentado, pues entro como argumentador. ¿Dónde entro? En la esquina superior derecha ustedes verán la parte de acceso al sistema, y con el correo electrónico y su contraseña pueden seleccionar la figura con la que van a entrar. Cuando ustedes lo van a hacer por primera vez, tienen que registrarse desde este botón
que dice registrarse. Normalmente para registrarse, si ustedes lo van a hacer como profesor, no va a haber ningún problema. Déjenme, les llevo la cajita. Les va a pedir los datos, con el usuario con el que van a ingresar, el correo electrónico con el que se les va a identificar y la contraseña. Sí, y entonces van a poder generar un grupo. O sea, aquí vienen los datos para registrarse, el nombre, el apellido, el nivel. Esto también nada más para información nuestra, el correo electrónico, la contraseña. Y este último punto que dice código de grupo opcional, efectivamente, no es necesario que ustedes lo escriban si se van a registrar, porque es cuando un alumno recibe por parte del profesor el código del grupo en el que se quiere inscribir. Entonces, se puede quedar en blanco y si ustedes ingresan como profesor, pues se dan de alta como profesor, no, este código se genera cada vez que ustedes abran un grupo. Entonces, déjenme ingresar al sistema. Es que ahora está un poco lento. Voy a ingresar como profesor. Una vez que ustedes ingresan como profesores, van a tener, en realidad tienen las 3 cachuchas. Van a poder mover, para un grupo puede que sean profesores y para otro grupo puede que estén inscritos como alumnos y de repente pueden ser estudiantes guía. Y entonces van a poder estar cambiando de esa forma a través de este menú que queda superior derecho. Pero bueno, ahorita no me voy a detener en esa parte. Ustedes se ingresan como profesor. Si ustedes ya estaban dados de alta y ya habían hecho un grupo, pues lo que les aparece aquí son los grupos que tienen vigentes. En este caso, bueno, este es mi grupo de estadística aplicada. Si yo quiero ver quiénes conforman ese grupo, lo puedo hacer a través del segundo botón, donde me va a mostrar la lista de los estudiantes que están inscritos en el sistema. Me va a dar la información de mi grupo. Este es el código que yo le envío a los estudiantes para que puedan darse de alta en este grupo en particular, no en Argumentes, sino en este grupo. Y me muestra la lista de estudiantes, donde yo puedo manejar el estado. Si en determinado momento uno de ellos es el estudiante guía, yo aquí puedo definir cuál es el rol que va a jugar este estudiante. Si necesito dar de baja al estudiante, también lo puedo dar de baja. Y me muestra del lado derecho la columna de las tesis que les he planteado a los estudiantes. De esta manera, estas son las que han estado resolviendo en las tarjetas de ideas. También lo que puedo ver es la retroalimentación grupal, que como comentaba Mirna, una vez que todos los estudiantes contestaron y resolvieron su tarjeta de ideas, fueron calificadas, se libera una retroalimentación grupal que la pueden ver todos los estudiantes y tiene información desde cómo se distribuyó el valor que se otorgó a la tesis planteada. En este caso, me está diciendo que el 57% de los estudiantes consideraron que es verdadera la tesis, mientras que 42% de los estudiantes considera que es falso. En este caso, todos respondieron. A veces los estudiantes dejan en blanco esa opción. Y en caso de que se hubieran identificado argumentos importantes para respaldar estos valores, como profesor o como estudiante guía, los puedo seleccionar y mostrar aquí para que los estudiantes vean cuáles fueron argumentos fuertes que hay que considerar, que nos hacen por lo menos dudar con respecto al valor que se está otorgando. Las evidencias, aquellas fuentes que a lo mejor como profesor no son las que yo les ofrecí a los estudiantes y me muestra que ellos hicieron investigación y están sugiriendo, y creo que es información también importante para compartir con el resto del grupo, aquí se comparte. En medida de cuántas haya seleccionado son las que se pueden estar poniendo en este sentido. Yo ayer comentaba que la tarjeta de ideas se califica en términos de la argumentación. Sin embargo, no quiere decir que no se les diga a los estudiantes cuál es la respuesta correcta.
para que no digan, bueno, sí, argumenté muy bien, pero de todas formas está bien o está mal mi respuesta. Y entonces tenemos en la parte de la retroalimentación grupal el apartado para brindarles la respuesta correcta, si es que hay una respuesta correcta, y donde también se recuperan las dudas que los estudiantes fueron planteando en la tarjeta de ideas y se van resolviendo estas diferentes dudas. En caso de que algún estudiante quisiera compartir la tarjeta de ideas con el resto de los compañeros, en esta opción es donde se pueden ver esas tarjetas de ideas. Hola, quedan 2 minutos. 2 minutos, ok. Rápidamente, opción de crear tesis. Aquí es donde yo puedo, como profesor, generar una tesis nueva para mi grupo. Y lo que notamos desde la primera vez que empezamos a trabajar con el DDS es que a los profesores les costaba en determinado momento generar tesis que fueran interesantes, que fueran controvertidas, que de verdad generaran un poquito más de, requirieran un poquito más de una investigación por parte de los estudiantes. Entonces, con eso en mente, lo que se les pide a los profesores, más allá de registrar la tesis y aspectos que nos ayudan a insertarlo en el catálogo y volverlo a identificar rápidamente, algo importante que les pedimos es que pongan un argumento inicial que sustente el valor verdadero y un contraargumento que comúnmente, a lo mejor es erróneo, pero comúnmente los estudiantes utilizan para decir que es falso. Entonces, en la medida en que como profesor identifico que sí hay argumentos y contraargumentos posibles en los que pueden caer los estudiantes, puedo generar una discusión y los puedo confrontar más con concepciones previas que tienen ellos. Déjenme trasladarme rápidamente como alumno. Díganme si se ve esta pantalla en verde. No, sigue viendo morado. No. ¿Sigue viendo morado? Ok, es que lo tenía abierto en otro navegador, pero bueno, si no, déjenme, me paso aquí como alumno. Yo les decía que desde aquí me puedo mover. Este es el sitio del alumno. Se trató de mantener de la misma manera para que me pueda mover fácilmente entre los diferentes roles que esté jugando. Y como estudiante, ahora sí se ve, ¿verdad? Y como estudiante, bueno, veo los grupos en los que esté trabajando. Mi profesora haya decidido trabajar con DDS y de ahí voy a poder ver las diferentes tesis que se me plantearon. Ay, perdón. Déjenme, voy a irme al otro navegador para que vean una tarjeta de ideas. ¿Resuelta? Aquí está, ¿verdad? ¿Se ve? Todavía no. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí soy alumno, tengo 3 grupos y cuando me voy a la opción de tesis, lo que me aparece es una tabla con las tesis que tengo por trabajar, o que ya las trabajé y las entregué, o las que ya trabajé, entregué y ya me fue de vuelta junto con la calificación. La calificación máxima que puedo recibir en una tarjeta de ideas es 5 puntos. Entonces, pues si saqué 3, querrá decir que mi argumentación no estuvo tan mal a consideración del profesor o del estudiante guía y como me lo devolvieron. Esta es la tarjeta de ideas, pero ya resuelta, donde se selecciona un valor. Por ejemplo, en este caso que no se puso un valor en la retroalimentación, como va en términos de la argumentación, pues se pone que no existe un valor de la tesis, no estoy asumiendo ninguna postura con respecto a ella. Los argumentos que se ponen y entonces la retroalimentación va con respecto a si estos son argumentos o no son argumentos. Si hay al menos un argumento se da un punto. Evidencias, si en determinado momento también sí se identifica una evidencia y que además es acorde con el tema que estamos tratando y no se puso nada más bibliografía por poner bibliografía o citar otra fuente, sino que realmente sea una fuente acorde con el tema, se da otro punto. Luego se verifica la congruencia, que de verdad los argumentos y la argumentación que se construyó estén siendo consistentes con el valor otorgado. Muchas veces ocurre que los estudiantes, aunque dan un valor, la argumentación contradice la posición que habían originalmente elegido. Y
La congruencia 2 es que de verdad la bibliografía y los razonamientos que están planteándose están insertos en esas fuentes. Está el apartado de las dudas, comentarios donde se resuelven las dudas y la retroalimentación de la tarjeta en términos de la argumentación. Entonces, bueno, es una visita muy, muy rápida del sistema de Argumente, pero bueno, queríamos dar esa pequeña probadita y quizás así moverlos un poco a visitarlo, a registrarse en el sistema. Hemos hecho ya pruebas con el sistema, ya llevamos 3 semestres trabajando con profesores, tanto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como con profesores de Derecho. Tenemos aproximadamente ya 500 usuarios registrados en Argumente. Principalmente han estado trabajando desde el aula cerrada. Ay, perdón, eso es cierto. El aula abierta ya no la abrí. La abierta tiene que ver con comunidades de aprendizaje abiertas y donde ya son diálogos entre diferentes usuarios, ¿no? Rápidamente dejo aquí nuestros correos para dudas, comentarios, porque sé que ya estamos corriendo fuera de tiempo. Muchas gracias. Tenemos todavía unos cuantos minutos, 6 minutos para preguntas, entonces, y para discusión. ¿Hay preguntas de los presentes o preguntas en el chat de redes sociales? Adelante, Jesús, por favor. Hola, David, muchas gracias. Larisa, Mayra, muchísimas gracias. Realmente a mí me sorprenden estos sistemas automatizados donde tienen objetivos muy específicos sobre evaluación y ponderación de resultados de cómo nuestros estudiantes están avanzando sobre análisis de argumentos o se están entrenando en estos procesos argumentativos. En realidad, fíjate, hay bien poquito tiempo, como David nos ha dicho, y me gustaría elegir, ¿no? Porque mis preguntas tenían que ver con cuestiones conceptuales de la propuesta, no solamente con cuestiones de la automatización de la propuesta, sino los fundamentos conceptuales de cómo es que ustedes fueron formulando sus propias nociones de argumentación, etcétera, etcétera. Y otra que tiene que ver sobre la efectividad de la intervención y de la mediación docente al momento de nosotros estar aplicando esta automatización. Y me parece que esto tiene que ver, voy a elegir esta segunda y con esto termino rapidísimo. Tiene que ver un poco con la preocupación de Martín en la charla pasada. Yo creo que hay veces que cuando nosotros tenemos sistemas automatizados o presenciales o de otra naturaleza y somos los encargados de hacer un taller de análisis de argumentos o un taller de pensamiento crítico, hay veces que los que fallamos somos los docentes. Es decir, se requiere un cúmulo de información y de entrenamiento para que este taller de análisis de argumentos sea lo suficientemente efectivo y que realmente se lleguen a esos resultados. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Ustedes han pensado en algún diseño o en algún perfil de cuál sería ese profesor o esa profesora que tendría que cumplir tales condiciones para poder no solamente implementar su automatización, sino que en efecto pudiese llevar a cabo y llegar a estos objetivos y poder hacer que sus estudiantes puedan argumentar de mejor manera lo que se tenga ahí trabajando, ¿no? Esa sería mi pregunta, más que las cuestiones conceptuales ahorita. Gracias, Larisa, y gracias, Mirna, una charla muy bonita. Gracias. Gracias, Jesús. Si me permiten, a lo mejor sería bueno también que Ariel formulara su pregunta antes de que ustedes respondan. Y una disculpa, Ariel, no vi que tú habías levantado primero la mano. Entonces, adelante, Ariel, por favor. Sí, también muy breve. Estoy igual de interesado como Jesús en ver qué están recuperando, desde qué marco teórico están recuperando lo que ustedes llaman argumento. Lo que yo vi y me parece sensacional es que la automatización va a ayudarnos como docentes, pero a la vez no nos quita el trabajo de encima. Tenemos que revisar las tarjetas de todos, ¿verdad? Y no sé qué tan efectivo pueda ser también que nosotros podamos tener preguntas tan
tesis, por decirlo así, tan controladas como para decir, este es correcto, esto es incorrecto. Nosotros en la Veracruzana tenemos el mismo objetivo, hacer que el estudiante reaccione frente a una tesis y piense cómo fundamentarla, pero no siempre va a fundamentarla desde el mismo trasfondo y no tiene por qué usar el mismo esquema lógico. Entonces no hay lo correcto. Me preocupa un poco ahí ver qué teoría están usando, porque pues a lo mejor no hay lo correcto. Digamos, yo puedo crearme una razón y un contraejemplo también, pero incluso hasta de diferentes trasfondos. Entonces el docente tendría que conocer un abanico de cosas y ahí, pues no sé si el marco conceptual que ustedes están usando para la teoría de argumente es tan compacto que dices tú, no, es si yo te pregunté sobre esto, me contestas sobre esto y aquí no hay de otra. No tienes para dónde hacerte, lo cual, no sé, es mi inquietud. Bien, las escuchamos. Sí, gracias. Bueno, creo que sí son preguntas como muy, muy interesantes y la verdad es que creo que eso es lo que más nos ha gustado de trabajar con el modelo de DS. O sea, hemos visto que una tarjeta que parece tan simple nos ha dado para abordarla desde diferentes enfoques y ahora sí como adaptarse a los profesores. Aquellos profesores que sí justo quieren trabajar de una manera que no es bajo estos autores, bajo este contexto donde quiero que aterrices tu respuesta, se vale. Pero aquellos profesores que están justamente provocando una parte de discusión, de generar ideas de que no hay respuestas correctas ni incorrectas, pero quiero saber simplemente dónde están parados mis estudiantes. Puedo tener tesis que son controvertidas y que, sobre todo, por ejemplo, en la parte de derecho, que a veces a lo mejor no tiene que ver con la interpretación del derecho. Y en determinado momento son incluso o momentos históricos o momentos en el país que una ley que aplica en un estado no aplica para otro estado. Y entonces, ¿en qué contexto estoy situando? Y desde ahí poderme parar y darle una retroalimentación al estudiante de acuerdo a lo que me está planteando. Y que entonces esa es la labor del profesor, ir orientando al estudiante a que entonces se entienda si es en qué contexto lo está hablando, cuáles son los autores que en determinado momento pudieran estar contraargumentando la postura que él está diciendo y por qué, y en determinado momento él a sí mismo por qué le respondería que eso no es cierto, ¿no? Entonces, esta parte, creo que la simplicidad de la tarjeta de ideas y del modelo DDS da para esos distintos enfoques. Y comentaba, lo mismo hemos trabajado con gente de ingeniería, que con gente de matemáticas, que con gente de comunicaciones, ¿no? Entonces, nos ha dado esa versatilidad. En relación a la parte de los profesores, efectivamente, bueno, perdón, Mirna, no sé si antes de que pase eso quieres tú agregar algo. Ya, si quieres comentar yo lo del docente, sí, luego no pasa así cuando estamos apresuradas. Yo sí quisiera contestar respecto a esto del papel del docente como participante de este modelo. Yo creo que el docente le estamos asignando varios modelos, varias participaciones en el modelo. La primera es como el diseñador de esa experiencia de aprendizaje, es decir, no les conté ampliamente, pero tratamos de que el docente no use argumente como algo externo y extra al curso que está tomando, sino que más bien él diseñe la experiencia de lo que está enseñando en su grupo apoyado con argumente, de manera que les decía, por eso es común que lo use como un cierre, por ejemplo, de una unidad didáctica, y entonces en ese momento él pueda recuperar lo que han trabajado, ¿no? Por ejemplo, también le estamos dando al docente un papel como evaluador. ¿En qué sentido? De la evaluación que él va haciendo de tanto los argumentos que presenta como las evidencias, pero no solo asignar puntos que puedan entenderse como calificación, sino y sobre todo la retroalimentación que está haciendo a los alumnos. De manera, lo que tratamos es que los docentes lo incorporen durante todo un curso, porque creemos también en que esto es un proceso
Entonces, lo que hemos visto en la experiencia ya, por ejemplo, lo que yo vi en los grupos en los que lo he utilizado, es diferente el trabajo que hace un alumno en la primera tesis que trabaja a la última del curso, ¿no? Entonces, se va enriqueciendo, sí, en la medida en que el docente le va dando esa retroalimentación que le da elementos para mejorar cada vez cómo trabaja la tesis. Y creo que también le estamos dando al docente este papel de el que desarrolla y fomenta la autonomía en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Justo el empezar con ellos, guiarlos en cómo debería ir desarrollando estas habilidades hasta el final del curso, donde él argumenta mejor, usa mejor las herramientas, y después cuando él ya participa en un aula abierta donde él mismo define tesis y se crea sus propios grupos donde él puede argumentar, ¿no? Y ya, gracias. A ver, ahí de pasadita, en el mismo fichero, el estudiante donde escribe su razón puede insertar un diagrama para que se vea cómo tejió su argumento en caso de tener varias premisas. ¿Puede dar una liga para el argumento al que lo está dirigiendo? Sí, sí puede agregar. Puede diagramar su argumento. Okay. Sí, puede hacer su diagrama y de ahí conectarlo para que el estudiante guía, que es el que apoya al profesor, y el profesor puedan verlo, incluso compartir esto con sus compañeros. Ya, ok, gracias. Vaya, Y pues aún está... sí, Larisa. Sí, perdón, es que nada más quería comentar en relación también a la pregunta de Jesús. Lo que hacemos con los profesores, porque efectivamente, aunque hay una parte, como dice Mirna, que los invitamos a que lo inserten dentro de su estrategia de enseñanza y de la planeación didáctica que tienen de su curso, pues resulta de repente difícil al profesor, siempre caen en la tentación de calificar la tarjeta con respecto a la respuesta y no con respecto a la argumentación, ¿no? Entonces, generalmente hacemos al inicio del semestre un taller con los profesores, incluso invitamos también estudiantes para que de ahí, en la medida de lo posible, salga junto un profesor con un estudiante guía. Y entonces ya armen equipo y puedan empezar a hacer todo ese diseño del curso, esa planeación didáctica de manera conjunta, y nosotros acompañarlos y haberlos resuelto el mayor número de dudas a través del taller, ¿no? Ya, ahora sí. Pues está muy, muy interesante, muchas gracias. Ahí están, si pueden poner la liga en el chat, sí, y sus correos electrónicos para ver si alguien más se quedó con ganas de preguntar, que seguro que sí. Y luego sería bueno tener oportunidad de verlo con más calma. Muchas gracias por la exposición y por las preguntas y discusión. Muchas gracias. Bueno, pues nuestro siguiente participante es Alberto Fonseca en esta mesa, el profesor Alberto Fonseca, y su ponencia se titula El papel de las preconcepciones epistémicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adelante, Alberto. Gracias. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. Tienes 25 minutos, como habíamos quedado. Sí. Correcto, David. De todas maneras, espero tomar menos. Bien. Para no encimarme en la próxima presentación. Aunque avise a la moderación de la siguiente mesa. Bien, muchas gracias, David. Okay. Muy bien, para hacerlo un poco más ágil he decidido que voy a usar solo una parte de mi presentación en PowerPoint, entonces en su momento la compartiré con ustedes. Muy bien, diversos estudios empíricos han mostrado de manera contundente que uno de los factores que determinan la práctica educativa, o tal vez debería decirse las prácticas educativas, está dado por las teorías pedagógicas explícitas y las más de las veces implícitas que tienen los profesores, los estudiantes y las instituciones. Muchas de estas teorías, las más de las veces, como digo, implícitas, tienen que ver, por ejemplo, con asuntos tales como la naturaleza de la disciplina que se pretende enseñar. Tienen que ver también con teorías pedagógicas que tienen que ver con las que se considera, de nuevo, las más de las veces sin mucha conciencia, como las mejores vías para procurar el aprendizaje de las disciplinas en cuestión.
Yo lo que quiero sostener en la presentación de hoy es que un papel muy relevante en estas teorías pedagógicas implícitas lo ocupan las preconcepciones que sobre la naturaleza del conocimiento tienen estudiantes y profesores. Querría mostrarles un poco de manera concreta a qué me refiero con esto. Entonces, quiero presentarles un pequeño video que preparé para hoy. Entonces, espero que todo el mundo lo pueda ver. Este video, por cierto, a mí me pone los pelos de punta y espero que ustedes también un poco para justo lograr que sigan mi argumento. Sábado en la noche y es la hora de todo el mundo cree que sabe. Los concursantes están listos. Los alumnos estudiaron para la ocasión. Voy a saltar un cacho para mostrarles de qué trata. La primera materia es una pregunta que te puede dar 1,000 pesos si respondes bien las 10 preguntas o la clase te ayuda a llegar a la pregunta número 10, estarías ganando con esas 100,000 pesos. Si eres el mejor de hoy, podrías presentar el examen final por otros 100,000 para un total de 200,000 pesos. Si te tienes que retirar o decides retirarte, te vas con tu dinero, pero tienes que admitir frente a la cámara, delante de toda la gente que ve el programa, que un niño de primaria sabe más que tú. Claro que sí. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ese es el momento en que Adolfo nos va a demostrar si él sabe más que un niño de primaria. Empieza el juego. ¿Quién quieres que te ayude? Ulises viene para acá, son 10 preguntas. Hola, Ulises, otra vez. Hola, ¿cómo va la vida? Bien. Qué bueno, Ulises. Gracias. De nada. ¿Qué materia quieres? Materia y energía. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno, ya me puedo hablar así. Materia y energía. Por 1,000 pesos y la pregunta dice así. ¿Cómo se llama el tipo de energía que aprovecha el calor del agua del subsuelo para producir electricidad? Quiero pedirles una disculpa por torturarlos con un poco más de un minuto de esta basura. Sin embargo, vale la pena reflexionar un poco sobre lo que está detrás de esto. Este programa, todo el mundo cree que sabe, se transmitió en Televisa entre el 2009 y el 2011, esto es en la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, y tuvo el auspicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un organismo corporativista que junto con Televisa probablemente sea uno de los principales enemigos de la educación pública. Sostengo que en este trocito de programa que vimos podemos identificar preconcepciones epistémicas presumiblemente sostenidas, así sea de manera implícita, por los diseñadores de las reformas educativas implementadas en aquella época. Normalmente, las preconcepciones sobre la naturaleza del conocimiento se pueden establecer con bastante claridad a la hora de evaluar la posesión de saberes por parte de determinadas personas. Los profesores estamos todo el tiempo involucrados precisamente en ese tipo de evaluaciones y es en la práctica evaluativa en donde nuestras preconcepciones sobre la naturaleza del conocimiento juegan un papel fundamental. En este programa espeluznante, la posesión de conocimiento se hace equivalente a la capacidad para recordar información. Se plantea una pregunta y se espera que los niños de primaria respondan con la información requerida. No se trata de que entiendan la información que son capaces de citar, no se espera que puedan con ella hacer nada, se trata simplemente de que den muestra de que recuerdan las piezas de información o los trozos de información pertinentes.
Como pueden imaginar, el programa transcurre de esta misma manera espeluznante un poco de lo que se trata es de mostrar que los niños de primaria son capaces de retener grandes cantidades de información cuando se les entrena para ello. Es muy interesante porque de alguna manera la educación superior en nuestro país no es ajena a esta misma preconcepción epistémica de que el conocimiento equivale a la posesión de información. Pensemos tan solo un momento en el tipo de evaluaciones que son corrientes en las escuelas en las que trabajamos. Tanto en el bachillerato como en la universidad nos encontramos constantemente con que las evaluaciones finales de los cursos se realizan mediante exámenes de opción múltiple. En mi universidad he encontrado, por ejemplo, prácticas semejantes a las de este programa de Televisa en academias enteras. Cita una de las 5 causas fundamentales de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es la característica fundamental del antiguo régimen? Y podría, de hecho, imaginar que cosas como esta ocurren en un montón de cursos que no solo son de otras disciplinas, sino también de las nuestras, de las propiamente filosóficas. Explica cuáles son, o más bien cita cuáles son las 6 concepciones de consecuencia lógica. Vi cuáles son las concepciones de pensamiento crítico y cosas del estilo, ¿no? Cosas como esta las podemos encontrar también en otros ámbitos donde supuestamente el conocimiento no consiste solo en la posesión de información, sino tal vez en la capacidad de implementar algoritmos, de seguir algoritmos para la resolución de problemas. Entonces, es muy probable que en otras disciplinas se pida también mediante exámenes de opción múltiple la capacidad de recordar los algoritmos y quizás de aplicarlos sin dedicar demasiado interés a las implicaciones epistémicas que esto tiene. Se puede pensar de nuevo en disciplinas como las nuestras, que el conocimiento consiste en la capacidad de seguir algoritmos hemos visto cosas como esa muy frecuentemente en incluso la enseñanza de la lógica y del pensamiento crítico, aunque no es de eso de lo que quiero yo hablar. Lo que se puede ver aquí es que la concepción informativista del conocimiento es tal vez la fase más baja de las nociones intelectualistas del conocimiento. Hay una enfermedad intelectualista que corroe la educación y que está siempre presente en la educación superior. Esa perspectiva intelectualista sostiene que, o más bien se manifiesta en el hecho de que el conocimiento tiene que ver a veces con el citar la información requerida y, si se prefiere, de una manera un poco más compleja, con la adopción de determinadas creencias y, en el mejor de los casos, con la capacidad de justificarlas. Mejor dicho, con el hecho de justificarlas, ¿no? Bueno, creo que esta es una enfermedad que básicamente entorpece los esfuerzos educativos en todos los niveles. Y lo sostengo porque me parece que los tipos de conocimiento más importantes no son fundamentalmente intelectuales. Creo yo que es absolutamente indispensable, una vez que estamos involucrados en la práctica educativa, combatir la ingenuidad epistémica. Y la ingenuidad epistémica tiene varios niveles. Un primer nivel consiste en confundir conocimiento con información y otro nivel consiste en confundir el conocimiento proposicional con el conocimiento, como si no hubiera otros tipos de conocimiento relevantes en el aprendizaje. Me parece que una forma de evadir, de superar la ingenuidad epistémica consiste de manera consciente en practicar una epistemología de la educación. Y creo que el futuro de la epistemología de la educación puede encontrarse en el pasado de la epistemología.
La epistemología griega no era ingenua con respecto a la existencia de diversos tipos de conocimiento. Temistio, un comentarista de Aristóteles, a la hora de elaborar una paráfrasis de los analíticos posteriores, lo formuló de un modo que encuentro inmejorable. Temistio reconoció que para Aristóteles la palabra, el verbo griego epistastai, que podríamos traducir como saber, quizás como conocer, pero también como entender, se dice de muchos modos. Lo dijo Temistio así: epistastai polajos legetai. Hay diversos sentidos relevantes en el verbo epistastai, de donde viene, por supuesto, nuestra palabra epistemología. ¿Cuáles son esos sentidos? No puedo concentrarme ahora en hacer un listado particularmente inteligente, pero recomiendo a todos volver al famoso diálogo teeteto de Platón. Quiero recordar que el diálogo de Platón, el teeteto, es un diálogo fallido. Platón no es capaz de formular una noción de conocimiento. Y de hecho no es capaz de hacerlo porque epistastai y el sustantivo correspondiente, episteme, tienen diversos significados que no pueden reducirse entre sí. Lo primero que dice Teeteto en este famoso diálogo a la pregunta de qué es episteme es súper importante para nosotros como profesores, y es lo siguiente: episteme es todo aquello que puede aprenderse. Y esto es súper importante, porque luego en el diálogo nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que se puede aprender. Entonces, Platón comienza diciendo que se puede aprender a hacer cosas, como se puede aprender a hacer muebles, a hacer casas y a hacer demostraciones geométricas. Esto es súper interesante. Se puede también aprender que tales o cuales creencias son verdaderas o falsas, ¿no? Se puede también aprender el significado de ciertas palabras en otros idiomas, por ejemplo, o escritas en otros alfabetos. Y se puede también aprender explicaciones. Se puede aprender por qué hay eclipses, por ejemplo. Se puede aprender en este sentido. Entonces, creo yo que una epistemología para la educación que no sea ingenua tendría que reconocer que hay diferentes tipos de conocimiento, que los conocimientos más relevantes en la educación no son los que se pueden expresar en trocitos de información, que incluso el conocimiento proposicional supone el desarrollo de un conocimiento práctico, por ejemplo, del teorizar, como dice Gilbert Ryle, y que lo que deberíamos intentar hacer como profesores es precisamente generar de manera consciente las experiencias entre nuestros estudiantes que les permitan aprender, por ejemplo, a hacer cosas como teorías, aprender a evaluarlas, por ejemplo, aprender quizás también a refutarlas, no sé yo. Y esto creo que es algo de extrema importancia. Entonces, ¿cuántos de nosotros Alberto, cobramos conciencia? Perdona la interrupción. Sí. Quedan 10 minutos, discúlpame. No te preocupes, David, creo que tomaré solo 5. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el trabajo de pensar en la naturaleza del conocimiento que queremos no enseñar a nuestros estudiantes, sino más bien que queremos que nuestros estudiantes aprendan? Esto es muy importante. En la perspectiva de la enseñanza, naturalmente tenderíamos, me parece, a concentrarnos nuevamente en la información. En contra de eso, creo que deberíamos discutir, obviamente, tipos de conocimiento y también criterios para la atribución de tales o cuales saberes a nuestros estudiantes. Nada de esto es obvio y creo yo que vale la pena hacerlo. Yo quería básicamente terminar con una reflexión. El conocimiento, digamos, proposicional, el aprendizaje de trozos de información contenidos en proposiciones, suele ser profundamente ineficaz. Incluso ese solo aprendizaje. Estudios empíricos muestran de manera contundente
que los estudiantes que han tomado cursos que tienen la forma de cátedra, en donde los profesores imparten información, ni siquiera son funcionales para que los estudiantes recuerden la información transmitida. En diversos estudios se ha mostrado que incluso cuando los estudiantes toman notas y además son provistos con handouts, ocurre que cuando se les practica un examen al final del curso, recuerdan algo así como el 60% de la información sustantiva. Una semana después, recuerdan solo el 40%. Y un mes después, recuerdan el 20%, que por cierto es lo mismo que recordaría alguien que no ha tomado el curso, siquiera, el curso que funciona como cátedra. ¿Cómo podríamos rediseñar nuestros cursos para que nuestros estudiantes logren entender y logren también aprender a hacer cosas? Yo quería concluir justamente instándoles a pensar en sus cursos solo por un momentito como consistentes no en los temas que hay que dar, sino en el tipo de cosas que sus estudiantes deberían poder hacer al final de una experiencia. ¿Cómo cambiaría esto? Quizás ya todos acá lo han considerado, de hecho no lo dudaría, pero creo que sería interesante tener alguna suerte de trabajo, digamos, de investigación sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Entonces pasamos a la ronda de preguntas. Raimundo, por favor. Muchas gracias, Alberto. Siempre es bueno que alguien nos recuerde a Temistio. Hace poquito se cumplieron 17 siglos de su nacimiento y es bueno tener a alguien que sabía parafrasear también, como él, es un gran ejemplo. Creo que tienes toda la razón. Es una ingenuidad creer que hay un solo tipo de saber. Y cuando queremos enseñar lógica, no debemos caer en la idea de que es una sola forma de aprendizaje, un solo tipo de conocimiento, el que estamos tratando de impartir. Ariel nos ha insistido durante décadas que tenemos que cuidar conocimientos, habilidades, actitudes. Es un complejo muy importante. Nada más quisiera puntualizar lo que no estás diciendo. Si te entiendo bien, no estás tú diciéndonos que no recordemos a Temistio, que no tengamos memoria, que no aprendamos datos, porque es bueno recordar y saber y tener datos sobre los cuales razonar, inferir, aplicar las habilidades, aplicar las actitudes, etc. Entonces, tú no nos estás diciendo que la memoria no sea importante en una clase de lógica. Lo que nos estás diciendo es no solamente memoria. No, es una ingenuidad creer que podemos enseñar lógica sin recordar nada. Pero no debemos caer en la ingenuidad opuesta, Aristóteles diría el otro extremo, de pensar que solamente con ellos es bastante. Entonces tú no estás en contra de que, digamos, fulanito sabe mucho porque recuerda mucho. Eso está bien, pero no es solo eso lo que estamos buscando. Eso es importante, eso debe ser parte de un buen curso de lógica. Tienen que saber más o menos hace cuántos siglos que empezó la lógica clásica y hace cuántos siglos que empezó la lógica tradicional, para que no las confundan. Entonces, es muy importante tener un montón de datos, pero si te entiendo, nos estás diciendo, tenemos que enriquecer nuestra idea de saberes y de nociones. No estamos en contra de la memoria, estamos queriendo enriquecerla con otras dimensiones del saber. ¿Te estoy entendiendo bien, Alberto? Muy bien, es exactamente lo que querría defender. Muchas gracias. Bien, ¿puedes formular tu pregunta, Jesús? Sí, voy a tratar de ser también súper breve. Alberto, siempre es un gusto encontrarte, me da gusto saludarte por acá.
Se me hace muy interesante esta propuesta sobre las preconcepciones epistémicas, que las ubicas directamente. Es muy chistoso cómo ubicaste en tu título las cuestiones de preconcepciones epistémicas como uno de los problemas principales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que tiene que ver justamente con este otro tipo de conocimientos que nos quieres de alguna manera explicar y decir: esto no se reduce a condiciones proposicionales y el papel de las creencias que tendrían una definición clásica o estándar de conocimiento, etcétera. Ahora, yo acepto el reto de la interlocución contigo sobre esto porque quiero aprender de esta posición y lo digo genuinamente. Yo lo que veo es que existen 3 tipos de problemas, Alberto. Un problema didáctico de cómo tú das ciertas clases, un problema de concepciones o de conceptuales, ¿no? Conceptuales, y un problema que tiene que ver con la metodología de la relación entre tu didáctica y estas cuestiones conceptuales que se pueden defender dentro de un curso de lógica o de otro tipo de cursos. Yo sé que tú conoces perfectamente bien un artículo que se llama Critical Thinking and Pedagogical Sense, que fue escrito por John Corcoran, donde dice que independientemente de cómo nosotros conocemos o cuál es nuestro concepto de conocimiento, es un hecho que nosotros mantenemos creencias en todos los terrenos, en los terrenos cotidianos y en los terrenos científicos y en cualquier gradiente contextual. Tenemos ciertas, como razonadores humanos, mantenemos este tipo de creencias. Y que uno de los retos que nosotros que tenemos como profesores es efectivamente ayudar a nuestros estudiantes, por una parte, a ver en qué sentido hay consistencia en el contenido proposicional, y por otra parte, que nosotros pongamos a prueba a nuestros estudiantes en el sentido en que reflexionen cuál fue el método algorítmico o no de la obtención de su creencia. Probablemente tú tienes la razón de que la noción de creencia no tenga una relación directa, fundante, contundente, con una noción de conocimiento, ¿no? Esto creo que lo dijo Timothy Williamson ya hace algunos años, y también esto es polémico y esto es muy interesante. Pero entonces, en este sentido, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. Esto que tú estás llamando ingenuidad epistémica, donde el conocimiento no se reduce a un cúmulo de información o a una posesión de información, pero por otra parte, que tampoco tiene que ver con que el conocimiento proposicional agota todo tipo de conocimiento, ¿no? No agotaría todo tipo de conocimiento. Entonces, ayúdanos a entender cuáles serían, en primer lugar, estos otros tipos de conocimientos que nos ayudarían no solamente a conocer y tener información, sino a saber hacer cosas, particularmente la lógica o en un área de tu interés. Y por otra parte, el reto estaría, y que te lo pongo ahorita en la mesa de discusión, sería, ok, si nosotros podemos identificar este otro tipo de conocimientos no proposicionales, ¿qué tipo de criterios específicos podríamos nosotros considerar para saber que tenemos posesión de estos conocimientos alternos, novedosos y que pueden incrementar nuestro aprendizaje, tanto como estudiantes como en el ejercicio docente, en el ejercicio como profesores? Muchas gracias, Alberto. Muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. David, espero la pregunta de Ariel para intentar maximizar el tiempo. Sí, por favor. Ariel, ¿puedes formular tu pregunta, por favor? En la mesa anterior, creo que no estabas, Alberto, Jesús Castañeda en la magistral hablaba de cómo a lo largo de la historia diferentes pensadores han tratado de explicar qué es el aprendizaje. Y no es nada más la memoria. Tenemos aprendizajes que no son memorísticos, son reactivos, están condicionados. Pero necesitamos aprender y no vamos a negar esos aprendizajes como útiles. Entonces, yo creo que quedó muy bien claro en tu presentación que el conocimiento no necesariamente es aprendizaje y podemos aprender miles de cosas. Segundo, no solo es aprendizaje. En segundo lugar, cuando hablas de criterios epistémicos, podríamos decir que habría criterios para el saber qué y para el saber cómo. Entonces, habría que ahí hablar también de 2 tipos de ingenuidades. Ingenuidades para el saber qué y ingenuidades para saber cómo. Y la misma petición que hace Jasso al final. Creo que estaría muy bien si nos mencionas algunos criterios en los que estás pensando que podríamos darle al estudiante como medicina o como vacuna, decirle, mira, por allá no,
porque muchos quisieran hacer a su alumno totalmente escéptico, y pues tampoco. Necesitamos que ciertas cosas se pueda parar, aunque a lo largo del camino él vaya a revisar y él llegue a hacer algún día, como tú bien dijiste, teoría. Pero incluso lo que es teoría, todavía podríamos estar aquí discutiendo un buen rato si muchas de las cosas que se llaman teoría realmente se han armado como creencias robustas, nada más hasta cierto punto, o realmente son conocimiento en un sentido extraño. Entonces, también te pediría, si precisas un poco, ¿cuál es tu idea de los criterios? 2 o 3 criterios para el saber qué, 2 o 3 criterios para el saber cómo. Y me encantó la víscera que le pones a esto. Creo que a veces no nos damos cuenta de que hay que ser lógicos y hay que ser epistemólogos a la vez. Sí, me encantó Muchas eso. gracias. Muchas gracias, Ariel. Sí, yo sentía que mi presentación era nada técnica en comparación con las que ha habido previamente, entonces me sentía un poco preocupado, pero bueno, en fin. Les agradezco mucho a Raimundo, a Jesús y a Ariel por sus muy interesantes comentarios. Desde luego yo no querría para nada favorecer una posición que también sería epistémicamente ingenua, en virtud de la cual hay un solo tipo de conocimiento. No querría para nada favorecer la idea de que hay un solo, de que solo hay saber hacer, por ejemplo. Aunque yo concuerdo con la tesis contraria a la de Timothy Williamson en el sentido de que considero que el saber hacer es un tipo, perdón, el saber qué es un tipo de saber hacer. Timothy Williamson defiende lo contrario. Me parece que él es uno de los últimos defensores a ultranza del intelectualismo que a mí tanto me irrita, pero bueno, no importa. Se puede aprender muchísimo de esos debates. Me ha parecido muy importante lo que dijo Ariel en el sentido de que en el saber hacer también podría haber una enorme ingenuidad y no tenemos que digamos, desconocerla. Es la que está presente en la educación para la maquila, en el que se enseñe a los estudiantes un saber hacer, digamos, que no considera teorías, que no considera conocimientos proposicionales, etcétera. Esa educación para la maquila la tenemos presente en este país por doquier y creo que es muy importante vacunarnos contra ella. Bien, no voy a poder responder con mucho detalle a lo que amablemente me han preguntado tanto Ariel como Jesús, pero diré lo siguiente. Creo que es importante concebir que hay diferentes tipos de conocimiento. Creo que hay conocimiento de objetos que es importantísimo traerlo de vuelta a la escuela. Es el conocimiento que nos da la experiencia sensorial, el movimiento de nuestro cuerpo. Creo que eso es importantísimo. Tiene que haber una recuperación de nuestra experiencia. Creo que hay también la comprensión lingüística, la comprensión semántico-conceptual. No sé exactamente cómo llamarla. Todo aprendizaje requiere la adquisición de conceptos. Eso es muy importante y el conocimiento de los conceptos no se logra del mismo modo que la adquisición de información, ni siquiera que la adquisición de saber proposicional entendido como una creencia verdadera, verosímil, justificada, etc. No puedo hablar en mucho detalle de esto. Creo que también hay el conocimiento, digamos, que confieren las explicaciones no semánticas, las explicaciones entendidas como respuestas a preguntas del tipo ¿por qué? Y en este conocimiento veo justamente la bisagra entre el saber hacer y el conocimiento proposicional. Creo que en tanto que una de las labores de la ciencia consiste justamente en buscar explicaciones, deberíamos utilizar mucho más el aprendizaje de la ciencia como una suerte de terreno, digamos, para considerar estos problemas de didáctica, pero también de aprendizaje. Creo que sería muy interesante. En lo que toca a criterios, creo que cada disciplina tiene los suyos propios y es importante discutirlos. Sería muy interesante, por ejemplo, discutir en algún momento cuáles son los muchos objetivos que pueden tener los cursos de lógica. Habrá cursos de lógica que tengan como objetivos, digamos, la comprensión conceptual.
Habrá otros que tengan otros objetivos. Por ejemplo, el que los estudiantes aprendan a hacer cosas. Hay un montón de cosas que además se puede hacer con la lógica, entre otras inventar nuevas lógicas, ¿no? Entonces, eso creo yo que puede ser muy interesante. Ryle dice que alguien sabe hacer algo cuando lo hace bien. Y bueno, esto no es todavía gran cosa, no es gran avance. Creo que en cada disciplina deberíamos preguntarnos en qué consiste hacer bien tal y cual cosa. Mi disciplina fundamental es la historia de la filosofía. Una perspectiva meramente informativista es la de la doxografía, la de aprenderse lo que dijeron los grandes filósofos del pasado como una serie de chismes, ¿no? Y no tanto hacer lo que ellos hacían. Creo que deberíamos intentar hacer eso y también otras cosas interesantes. Bueno, lamento que se haya ido tan rápido el tiempo y no quiero quitarles más tiempo a los de la siguiente mesa, pero les agradezco mucho y me ha dado un gusto enorme ver a Ariel, a Federico, a todos. Les mando muchos saludos. Gracias. Ok, muchas gracias. Nada más quiero comentar repetir un comentario que está en el chat de César López. Muy bueno, dice. Se puede aprender de lo que nos irrita. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Gracias a todos los expositoras y expositores. Vamos a la siguiente mesa, cuya moderadora es Rinet Boleto. Entonces, pero primero vamos a poner la cortinilla de siempre, la música de siempre. Espero que no estén muy agobiados con este asunto. Debemos cortar o sea, con poner la cortinilla otra vez. Podemos cortar la grabación entonces. Parece que ya fue cortada por Oscar. Gracias, Oscar. Y entonces vamos a esperar a poner